autor de varias obras que leímos algunos cuando niños, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, dijo una frase extraordinaria que de vez en cuando vuelvo a leer. Tengo los libros todavía que he conseguido de mi niñez. Los he vuelto a comprar algunos y me fascina como la pluma de Mark Twain, puesto que es uno de los mejores novelistas, uno de los mejores genios de ficción que jamás hayan existido. Y él dijo: dentro de 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que tira las sogas de proa, navega hasta salir fuera de la seguridad del puerto, atrapa los vientos en tus velas, explora, sueña, descubre. Mark Twain Puli pensaba, y el Espíritu Santo me decía esta semana, que todos inevitablemente vamos a vivir momentos decisivos en la vida, o si acaso no los hemos vivido, que las circunstancias pueden cambiar para cada quien. Pero hay una ley del riesgo que es universal. Mientras más estés dispuesto a arriesgar en la vida, en el ministerio, en la pareja, en las finanzas, más te puede usar Dios mientras más esté dispuesto a arriesgar. Hay como una sensación de decir: si Dios me quiere usar, me va a usar como sea y como quiera, porque Él es soberano. Pero los que hemos estado arriesgando durante muchos años creyéndolo a Dios, sabemos esa verdad universal. Cuanto más arriesgas, cuanto más expones tu reputación o lo que crees que vale, Dios más te puede usar. Y si estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay Dios, no hay manera en que Dios no te pueda usar. O sea, no hay forma en que Dios no pueda hacer en ti y a través de ti lo que quiera hacer. Pero uno tiene que estar dispuesto a arriesgarse, a jugarse, a avanzar. Y si no damos un paso en fe, en lo financiero, en lo familiar, si no tomamos esa decisión, es imposible que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros. Y esas decisiones siempre conllevan un riesgo. Son decisiones que a veces, corriendo ese riesgo, es renunciar a algo que es bueno para acceder o experimentar algo que es más grandioso todavía. A veces uno tiene que dar la espalda. Estoy convencido que cuando uno le da la espalda a lo conocido y se atreve a caminar en fe hacia lo que no conoce, es ahí cuando uno abandona la zona segura, vive en fe y no hay límite para que Dios te pueda usar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Pero es un paso de fe, es un momento que uno tiene que dar, es un paso que uno tiene que dar de riesgo. Y a veces ese riesgo conlleva que sea una decisión que no nos agrade todo, que no estemos seguros si va a salir bien o va a salir mal, pero estoy convencido que tu destino, lo único que te separa de tu destino es una decisión que tienes que tomar. Una pequeña decisión que a veces no te atreves a tomar y es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere hacer contigo y el deseo que tienes que eso se cumpla. Es una decisión. Esa pequeña decisión puede ser mandar un correo electrónico, renunciar a algo, acceder a algo, cortar una relación tóxica, iniciar una nueva relación, hacer ese viaje, no hacer ese viaje. No tengo la menor idea, sea que termines una relación o comiences una nueva, pero significa que hay una decisión que debes tomar. Y una cosa es segura. No puedes eliminar el riesgo de la ecuación porque si eliminas el riesgo, estás quitando a Dios de tu vida. Siempre que Dios te envía algo, hay un riesgo. Un riesgo de me va a salir bien, ¿será que Dios me mandó? Eso lo vivimos todos. No crean eso de aquellos predicadores que alguna vez nos dijeron, cuando Dios te manda hay una seguridad total. No es una seguridad total. Siempre uno tiene el temor de saber si está haciendo bien o mal. Porque si no tuviésemos ese temor y tuviésemos la seguridad total de que lo que estamos haciendo está perfectamente bien, dejaríamos de orar, dejaríamos de depender de Dios. Es preferible pedirle al Señor: Señor, prospérame primero y si me prosperas empiezo a diezmar. Yo te lo prometo, Señor, prospérame. Lo que estamos dudando es de Dios. Dios dice: no, es al revés. Tú das el paso en el agua y yo te la abro, pero tú caminas en fe. No hagas que yo me mueva en fe. Tú te mueves en fe. Y nosotros siempre pedimos que sea al revés. Pedimos: Señor, por lo menos me quiero empezar a sentir bien para declarar la sanidad. Y el Señor dice: no, celebra, da gritos de júbilo, empieza a celebrar la que nunca dio a luz. Ensancha el sitio de tu tienda, porque si no te preparas para una gran familia, ni siquiera vas a tener un primer embarazo. Pero tienes en fe creer que Dios va a hacer algo contigo y eso demanda un riesgo de tu reputación, del que dirán si estás loco, si no tienes los patitos en fila, como decimos en Argentina, si no te va agua al tanque, lo sé, pero significa que tienes que correr un riesgo. Esther dijo alguna vez: si perezco, que perezca, si tengo que morir en la misión, que muera. Nehemías dijo: si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe a reedificar las ruinas de los sepulcros, de las ruinas de la ciudad donde está el sepulcro de mis padres. 3 amigos judíos se niegan a inclinarse ante un dios pagano y dice: si nos arrojas al horno en llamas, Dios, al cual servimos, nos librará del horno. 2 discípulos dijeron:
Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La primera, Esther salvó del genocidio al remanente judío. Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. A los 3 amigos que se negaron a inclinarse entre dioses paganos fueron ascendidos políticamente en Babilonia. Y todo el mundo antiguo escuchó de Cristo porque no podían silenciar a Pedro y a Juan. ¿Qué significa? Que hay un momento que uno tiene que tomar una decisión en fe. Mi único temor es la inercia de la inactividad. Ese es mi único temor, el sentirme que no estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Y una de las filosofías que siempre he mantenido como pastor, o como líder, o como jefe de familia, es que mi temor es no perderme lo que pueda resultar antes que tener miedo de meterme en un problema. O sea, yo le tengo más miedo a perderme lo que Dios podría hacer si me animo a meterme en un problema. Tengo menos miedo de meterme en un problema y decir, no podemos pagar. ¿En qué nos metimos? A no hacer lo que Dios me pidió que hiciera. La fe es un asunto de riesgo, y no estoy diciendo que la fe es obrar sin dinero, porque hay los que obran sin dinero y van a la cárcel. Lo que digo es que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa si los vientos están a favor de cola o de frente a la nave. Cuando Dios te manda, lo tienes que hacer. Pero la fe es un asunto de riesgo. ¿No es ese acaso el principio de las parábolas de los talentos? El dueño de los talentos, el dueño de la finca o de la viña, reparte a cada quien y les da el trabajo de multiplicarlos. Les da cada quien a 2, los felicita porque multiplicaron las ganancias. ¿Y qué dijo el dueño? ¿Qué dijo ese patrón? ¿Qué dijo ese jefe con aquel que ocultó el talento de oro? Y dijo, yo lo guardo porque tengo miedo a perderlo. No se lo robó, no lo perdió, lo guardó. El Señor dice que le dijo, siervo malo y perezoso. Ese es el principio. El principio es que hay que correr riesgos, que a lo mejor puedes perder un riesgo calculado, pero que si tienes temor de emprender, de bajar de la barca, algún día el Señor te va a decir, siervo malo y perezoso. Es el principio de arriesgarse, de hacer, de emprender. Como decía Mark Twain, en 20 años no te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no te animaste al hacer. Nosotros, Dios no nos tocó con una varita mágica, ¿no? Era yo un flaquito de 21 años y Dios dijo, ¡ping! Y me tocó con la varita mágica, y mágicamente vinieron las multitudes y me salieron las palabras y empecé a predicar. Hubo un riesgo. No estoy desmereciendo la fidelidad de Dios ni su gracia y su misericordia, pero nos atrevimos a correr un riesgo. Fuimos a rentar un estadio y no me conocía ni mi abuela. Mi abuela no me reconocía, no había nadie. Fuimos a estar en un estadio para 55,000 personas y teníamos 30 jóvenes. Si es que teníamos 30 jóvenes en la iglesia de mi suegra. ¿Cómo se pasa de 30 personas a 55,000 si no es corriendo un riesgo y sabiendo que Dios te mandó? Si no, estaría preso. Pero cuando Dios te manda, tuvimos que correr un riesgo. No hubo voces angelicales, no hubo visiones. Lo que hubiese dado por un profeta, lo que hubiese dado porque alguien me diga, el Señor te dice, el dinero estará y el estadio se llenará. No, era solo algo que yo había visto y le había creído a Dios. Pero tuvimos que correr un riesgo y saber que a veces hay cosas que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Les voy a dar un secreto milenario. Un secreto que algunos pagarían miles de dólares para que se lo revele y te lo voy a dar gratis porque me queda en pie esta mañana. Te voy a dar un algo acerca de los pasos de la fe que nadie más te dirá y que por lo general no se suele predicar. Pero yo lo tengo que decir por experiencia propia. Estoy predicando convicciones, no estoy predicando teología, algo que hemos vivido. Cuando das un paso de fe creyéndole a Dios en cualquier área, cuando dices voy a emprender el negocio, voy a emprender un matrimonio, voy a emprender un ministerio. Cuando das un paso de fe, siempre después van a venir dudas si hiciste bien o no hiciste bien. Siempre vas a tener muchas dudas. La Biblia dice que el Señor aparece sobre las aguas como un fantasma cuando reconocen que es Él. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Conocen la historia. Y entonces dice, y al sentir Pedro, el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. O sea, quiero que presten atención a esta historia súper conocida. Pero hay un principio revelador que nos va a cambiar la vida. El Señor le dijo, baja de la barca, sí o no, baja de la barca. Era el Señor dando la orden. Bajó de la barca. ¿Caminó o no caminó sobre las aguas? Sí. No es que se bajó y se hundió y fue una falsa alarma o él entendió mal, era un paso de fe. Pero él viendo las olas y el viento se empezó a hundir. ¿Qué le empezó a pasar? Que una vez que caminó sobre las aguas empezó a decir, pero ¿será que realmente estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que realmente me mandó? No es una locura. Una vez que salió, más de una vez empezó a dudar. Se centró en las olas, se centró en el viento y ahí fue cuando se hundió.
¿Qué diríamos nosotros si lo estamos viendo? Al final no era de Dios. Te bajaste la barca y te hundiste. No era de Dios. Era de Dios. La duda, aún después de obedecer, hizo que se hundiera. Entonces, hay aquí gente que el Espíritu Santo me está mostrando que inició algo en fe y después comenzaron las dudas y empezó a pensar. Pero hay tantos vientos, tanta ola y al final me estoy hundiendo. Dios no me mandó. No, Dios sí te mandó. De hecho, los primeros pasos los hiciste en fe, pero después empezaste a dudar. Y ante la duda, aquella palabra rema, aquella palabra que te mantenía sobre las aguas, de pronto se hace endeble. Y de pronto estás caminando sobre la nada por la sencilla razón que dudaste. Muchas veces cuando emprendas algo vas a dudar aún después de haberlo emprendido. Andy Stanley dijo, hablando de visiones o pasos de fe, es probable que cuando le creas a Dios nunca tengas una certeza superior del 70%. Esperar una certeza mayor que esa equivale a perderte una oportunidad. Y la mayoría queremos una seguridad antes de dar un paso de fe. Por eso hay tantos que no se casan. Y la chica dice, ¿cuándo me habla? Y él está esperando Los Ángeles la oportunidad y como si tuviera 15 años, yo no puedo entender. Ahora tú dices, pero un casamiento es para toda la vida. Y sí, pero es un riesgo que hay que correr. No se puede tampoco predecir. Vamos a tener hijos cuando estemos bien financieramente, porque nosotros los hispanos no tendríamos hijos. No nos hubiésemos reproducido si hubiésemos esperado tener la casa, tener pago las cosas. Los hijos venían en medio de las cuotas y las crisis y lo que debíamos. Se cortó la luz en el barrio y vino la multiplicación. Pero nosotros queremos garantía. Por eso nos encantan las publicidades. Si esto no resulta, le devolvemos el 100% de su dinero. A nosotros nos encantaría, Señor, yo voy a emprender. Pero si no resulta, quiero que me devuelvan. Y no es así. Hay cosas que van a salir bien y si no hay riesgo es que no hay fe. No es fe. Si no hay riesgo, no hay fe. Yo siempre digo que prefiero hundirme antes que se me entumezca el glúteo mayor confinado en la barca. No te quedes en la orilla. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Fuego y Gloria, comparte el video y déjanos tu comentario. ¿Qué riesgo de fe vas a tomar hoy? Vamos juntos, enciende tu fe y permítele a Dios hacer grandes cosas contigo.